Oiga, bienvenidos a nuestra tercera misión de Notivem, conociendo el mundo magisterial. El día de hoy nos complace presentarles a la educadora en formación inicial, Tania Ramírez, quien es estudiante de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Repsamen. Actualmente, ella se encuentra cursando el tercer semestre en la licenciatura de Educación Preescolar. Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a este programa. Es un gusto para mí compartir este espacio con ustedes. Cuéntanos, maestra Tania, ¿cómo te fue este semestre en tus jornadas de observación? Pues verán, en esta ocasión estuve trabajando en un jardín de niños aquí en Jalapa, siendo la primera vez, ya que en mis jornadas pasadas de los semestres estuve trabajando en un jardín de Coacoatzintla con un contexto rural, lo cual fue muy interesante ver estos contrastes entre el contexto rural y el contexto urbano que nos brinda, bueno, que me brindó en este caso, este nuevo jardín aquí ubicado en el centro de la ciudad de Jalapa. Estuve trabajando con el grupo de segundo C, eran 16 pequeños, bueno, son 16 pequeños, 10 en modalidad virtual y 6 en modalidad presencial. En modalidad virtual iban los martes, miércoles y viernes, bueno, iban, se conectaban, y en modalidad presencial asistían los días lunes y jueves los 6 niños con todas las medidas de prevención necesarias. Y bueno, para esto lo que permitió un regreso seguro fue que el jardín cuenta con unas instalaciones muy amplias y muy diversas, desde áreas verdes, explanadas, aulas de usos múltiples, el aula de ciencias, juegos, y eso permite que los alumnos puedan convivir de manera sana. También el jardín es de una organización completa y una amplia matrícula tanto de alumnos como de docentes. Este fue un impacto muy grande porque, pues, como les mencionaba, yo venía de una experiencia en línea, en un jardín rural, con pocos maestros, con un jardín pequeño. Entonces, el presenciar ahora todas las clases de los maestros expertos que nos dan ciencias, bibliotecas, educación física, cantos y juegos, inglés en el caso de tercero, fue muy gratificante y muy enriquecedor el presenciar cómo van trabajando de manera colaborativa con la maestra titular del curso, bueno, titular del grupo, perdón. Maestra, ¿y cómo impactaron estas jornadas en lo que es tu formación inicial docente? Bueno, estas jornadas, para mí, desde mi punto de vista, impactaron de manera muy enriquecedora, ya que permitió poner en práctica todo esto que hemos visto en el aula, todo esto de que tanto nos cuentan los maestros a través de las charlas, a través de las prácticas, que sus experiencias, que cuando van a los pueblos a trabajar, que cuando les tocan un pueblo, digo, un grupo difícil. Entonces, todo esto fue una oportunidad para hacer una pequeña puesta en práctica, una pequeña probadita del día a día docente, pero también es una oportunidad para evaluar y analizar nuestras intervenciones. ¿Qué hago como docente? ¿Qué me funciona? ¿Qué no me funciona? ¿Qué puedo mejorar? Por ejemplo, en mi práctica yo vi que puedo mejorar en el ámbito que puedo usar, que los recursos que use los diseñé yo misma. Es decir, si voy a aplicar una secuencia didáctica de números, pues tal vez diseñar el material que voy a usar yo misma. Pero bueno, eso es en cuanto al material que se usa. En algo que vi que puedo también mejorar es en el ser más organizada tal vez con mis registros. Bueno, es que a partir de una lectura realizada en uno de los cursos de la normal, vimos el impacto de los diarios de clase. Entonces me animé a llevar un diario de clases dentro de cada jornada, pero bueno, la organización es algo muy importante y es algo en lo que debo de seguir trabajando para poder recuperar todos estos puntos en nuestra reflexión final. En cambio, algo que me funcionó y pienso retomar, me funcionó mucho y pienso retomar en las próximas jornadas, es elaborar secuencias didácticas para trabajar intercaladamente en las 3 jornadas. De ser posible, obviamente. Bueno, por ejemplo, en este caso, el 25 de noviembre apliqué la primera parte de una secuencia didáctica y le di seguimiento con la segunda y la tercera parte de esta secuencia en la jornada de práctica, que fue en diciembre. Entonces, esto permitió como ver un contraste de los aprendizajes y ya que seguían trabajando el mismo tema, pues era como ver el progreso de los niños y qué sabían y qué saben ahora.
Sin duda su aportación es muy valiosa y me gustaría preguntarle si durante estas intervenciones tuviste algún imprevisto, algún reto y en caso de que sí, ¿de qué manera lo resolviste? Bueno, sin duda alguna, pues los retos dentro de esta profesión son muchos y muy diversos, y pues como era de esperarse y como era lo que iba buscando esta experiencia, pues sí se tuvieron varios retos. Creo que uno de los principales, pues creo que no solamente conmigo, creo que nos pasa a todos los maestros en formación, es diseñar una planeación para un grupo del cual todavía no conoces. Bueno, si bien es cierto, teníamos una noción del grupo con el que estábamos trabajando por la jornada de observación, pues realmente no sabes cómo van a reaccionar ellos con la estrategia que tú les pongas, si les va a gustar el material que tú les estás poniendo, si tal vez no le entienden a tus modos y violentas la forma de enseñanza de la otra maestra, de la maestra titular del grupo. Entonces creo que este es uno de los principales retos, ya que pues cuando yo iba entrando a la jornada de ayudantía, que fue de manera presencial, también había niños que apenas estaban incorporando al jardín de manera presencial, que nunca habían pisado el jardín en su vida. Entonces esto fue como, sí, de intervenir, pero también como visualizar a ver qué está pasando, cómo se mueven los niños, qué hacen, cómo se relacionan, porque en su mayoría pues son niños que nunca habían entrado a un jardín como tal por todo ese tema de la pandemia. También otro de los retos pues es el estar como a dispensas a lo que te diga tu maestra asignada, si ella te cambia la planeación, si ella te dice, bueno, interviene ahorita, intervienes después. Creo que esto es algo como muy, que está sobre la línea y que es un reto el como ir adecuando tus actividades. Por ejemplo, a mí me pasó que una maestra intervino y me cortó la parte final de una de mis actividades, entonces sí se me complicó a la hora de hacer el análisis, porque yo ya no tenía ese cierre de la actividad donde los niños hablaban y expresaban lo que habían hecho. Pero pues en ese momento lo dejé y pues ya finalizó la actividad y fue lo importante que supe reaccionar en el momento. Pero pues sí, sin embargo, se logró la actividad y se logró sacar. Qué bueno, maestra, que haya podido resolverlo. Es interesante la manera en cómo lo hacen, cómo lo mencionas. Pero ahora cuéntanos, ¿qué cursos impartidos en la BEM te preparan para estas jornadas e intervenciones docentes? Bueno, si me lo hubiesen preguntado tal vez hace un año, hubiese dicho que son los cursos del trayecto profesional, como lo son observación y análisis de la práctica educativa, observación y análisis de la práctica escolar, iniciación al trabajo docente, que fue el que llamamos este curso. Pero ahora viéndolo desde el ámbito de la práctica, no solamente son estos cursos los que abonan a la formación docente y a las intervenciones, sino también si lo analizamos desde el ámbito de las planeaciones, pues hay cursos como planeación educativa, adecuación curricular. En el ámbito más del currículo, hablando del programa de estudios, pues podríamos decir qué panorama actual de la educación básica en México, forma, espacio y medida para pensamiento matemático, acercamiento a las ciencias. Entonces creo que, como yo lo veo, es algo globalizado que al final termina todo abonando a la formación, tanto de los cursos optativos que tomamos como contextos educativos. Creo que todos estos cursos se unen y a fin de cuentas abonan a la formación docente. Sin duda concuerdo contigo de que todos los cursos son enriquecedores. Y ahora me gustaría preguntarte, ¿cómo te preparaste para tu intervención? ¿Qué trabajos tuviste que realizar antes de tus prácticas? Bueno, para explicar esta parte me voy a permitir compartir una presentación. Nada más, si me dejan compartir pantalla, por favor. Bueno, como parte de estas experiencias, antes de llegar como tal a las jornadas, que fue la de observación, ayudantía y práctica, en el grupo segundo C con niños de 4 años, todos, antes, cuando inicia cada semestre, nosotros comenzamos el trabajo de las materias con charlas, trabajos en equipo, análisis de lecturas, videos, materiales, e incluso hasta videos de prácticas de otros de nuestros colegas de años anteriores.
Y esto permite ir trabajando, por ejemplo, si nosotros entramos en septiembre a clases, desde septiembre hasta octubre, mediados de octubre, cuando fue nuestra primera jornada de observación, pues nos vamos preparando, vamos analizando lecturas para sacar indicadores de observación, qué queremos saber sobre los niños en este ámbito, qué queremos agudizar tal vez que no hemos observado en jornadas pasadas, qué nos interesa con base a los temas que estamos viendo en los cursos. Y todo esto lo llevamos a trabajos en equipo, individuales, en proyectos, videos, presentaciones, muchas cosas. Entonces, desde aquí comenzamos a prepararnos para agudizar como todos estos temas que buscamos o herramientas que necesitamos para llegar a estas jornadas. Pero bueno, antes de continuar, también me gustaría dejar algunos puntos claros, cómo es la situación actual que nos rodea. Como les mencioné, yo trabajé con las dos modalidades en estas jornadas. La primera jornada fue en línea, fue la jornada de observación, y ya para la jornada de ayudantía y la jornada de práctica, que fue en noviembre y en diciembre respectivamente, nos aventuramos a la modalidad en presencial, porque el jardín ya lo permitía, las condiciones ya estaban listas, y con todas las medidas y con grupos más reducidos, pues fuimos de manera presencial. ¿Esto qué hace? Pues como ya regresamos de manera presencial, pero pues debemos de tener medidas como la sana distancia, el cubrebocas, el uso constante de gel, de lavado de manos, y esto pues también brinda experiencias, pero también limita experiencias, ¿no? Porque también desde este lado se ve como de, ay, pero ¿cómo hubiese sido si no hubiese estado con la pandemia? El vivir esa experiencia de estar con los 20 niños en el grupo, de estar ahí desayunando con ellos, de que te sientas al lado de un niño y que, ay, maestra, ¿qué trajiste? ¿Y tú qué trajiste? Y, ay, me vas a invitar, y el abrazarlos, el darles un beso, todas esas experiencias se ven muy limitadas y te quedas como con esa espinita de qué hubiese pasado si no hubiésemos estado en esta situación, que cómo hubiese sido antes, ¿no? Eso es en cuanto a las experiencias, por ejemplo, pero también lo vi de acuerdo al material, porque pues esta nueva modalidad adecuada no permite el uso de materiales como lo hacíamos antes, y más en preescolar, que se busca tanto el uso directo de materiales para un aprendizaje más significativo del niño. Entonces, aquí sí fue algo que yo me di de topes ahora sí, a la hora de planear, porque yo quería ofrecer experiencias donde los niños jugaran con materiales de manera directa y que se los compartieran, pero no se los podían compartir sin antes sanitizarlos. Entonces ahí fue como cuando tienes que adecuar la planeación, ir haciendo malabares, que mientras un niño lo termina de utilizar, pues tú vas desinfectando los otros para que pase el otro. Entonces son como experiencias pues divertidas ya ahorita, pero pues en ese momento sí son de estrés, de ay, ¿qué voy a hacer? Ay, pero es que si el niño no reacciona bien. Entonces es una experiencia muy difícil en cuanto a los materiales, por ejemplo. Y pasando a los padres de familia, ay no, pues ni hablar. Los padres de familia en esta modalidad ahorita virtual que estuvimos casi durante 2 años, pues fueron como unos padres desde casa, ¿no? Y se hizo más estrecho este vínculo entre padre, alumno y maestro, donde el padre escucha al maestro para transmitir esos conocimientos al alumno desde casa. Y pues ya por último, como hablábamos acerca de las medidas, de todo esto de que si van a comer, pues a lavarse las manos, si terminan de comer, a lavarse las manos, si acabaran de jugar, a lavarse las manos, si me va a tocar otro material, pues un poquito de gel. Cambia toda esta praxis educativa docente en el aula. Pero bueno, para continuar, continuamos con un diseño de planeaciones. Para esta jornada se estuvo trabajando con formas y números, porque era lo que estaban viendo los niños, y desde octubre hasta diciembre se estuvo trabajando con los mismos temas, solo que con distinto grado de complejidad. Por ejemplo, en octubre estábamos viendo como el 1 y el 2, y ya en diciembre ya empezábamos con el 4, 5, incluso algunos niños ya reconocían el 6. Para el diseño de planeaciones, otra cosa que fue interesante, retadora, fue la modalidad, porque no logré diseñar alguna planeación que me gustara para ambas modalidades. Entonces es algo que sí como que no me dejó muy conforme, así como les había mencionado acerca de los materiales. Y por ejemplo, de los instrumentos de evaluación, yo hice los instrumentos después de presentarle las planeaciones a mi educadora. Entonces como que eso ya me permitió como tener más noción
y de todos los instrumentos que nos han presentado en los cursos, como las listas de cotejo, rúbricas de evaluación, escalas estimativas, registros anecdóticos, diarios. Yo para las planeaciones escogí las listas de cotejo, ya que por el nivel me parece como algo más adecuado, y aparte me gusta poner como un rubro de observaciones para incluir tal vez alguna observación o imprevisto que se haya dado durante la intervención del educando. Y bueno, para pasar con el diseño, continuamos con la presentación. Después de mientras yo le estaba haciendo las presentaciones de las planeaciones a la educadora, pues ahí sí me desilusionó un poquito porque había planeaciones en las que ella me decía, no, ¿sabes qué? Yo creo que eso mejor no lo vas a aplicar. Mejor busca una hoja de trabajo. Y yo, pues justamente esa era lo que no quería, seguir con hojas de trabajo porque los niños eran algo que ya están muy acostumbrados a hacer. Entonces ahí fue cuando dije, bueno, pues está bien, me voy a adecuar a sus modos. Si ella dice que es eso, pues eso vamos a hacer. Y eso sí fue como un poco desilusionante, sí me desilusionó, sí me dio para abajo, porque pues yo tenía planeado un trazado de figuras en arena y más cosas, pero pues no, ella no quería con hojas de trabajo. Bueno, hablando más hacia el contexto sociocultural, el contexto del jardín es un medio alto por la ubicación, está ubicado en la zona centro de la capital de Veracruz. Los padres de familia en su mayoría son jóvenes, el 80% de la población de padres son padres jóvenes, padres como de 25, 30 años. Por ejemplo, en mi salón todos los padres eran jóvenes, a excepción de un padre, el papá de un niño era el que, los padres de un niño eran los que eran más mayores, y eso se veía mucho en el compromiso que tenían en la educación de su hijo. Era el niño que siempre llevaba todos los materiales bien organizados, como los pedía la maestra, un desayuno completo. También esto lo vi mucho en la alimentación de los niños, que había niños que luego nada más llevaban una barrita para compartir cuando están desayunando, y por ejemplo había niñas que llevaban que su salchicha, su fruta, su torta, su jugo, su agua. Entonces aquí se ve como el contraste de alimentación. Y también, por ejemplo, en cuanto a los servicios básicos, es una escuela que cuenta con todos los servicios básicos, así como todos los niños. Es un nivel bastante bueno de vida, en el que cuentan con internet, luz, gas y todos estos servicios para la cotidianidad de un ser humano. Y bueno, ¿qué pasó durante la intervención? Como ya les había comentado, hubo cambios en la planeación, pues como toda planeación, algo es lo que planeamos, lo que decimos que vamos a hacer, y otra cosa es lo que llevamos a cabo. También durante la intervención, pues permitió conocer las estrategias docentes, no solo pues de mi docente con la que estuve platicando, también es una oportunidad para compartir con compañeros y no, pues es que fíjate que mi maestra hizo esto, es que fíjate que mi maestra hizo esto otro. Entonces como que te permite contrastar las experiencias docentes y las prácticas que hacen. También te permite pues ver la organización del jardín. Por ejemplo, yo lo vi con todas las maestras expertas que tienen y cómo se organizan para que las maestras les den a todos los grupos y todos los grupos puedan recibir esas clases, tanto en línea como en presencial. También otra cosa que fue como lo más marcante fue las experiencias con los niños, que pues a fin de cuentas, aunque a ti te digan maestra, educadora y todo eso, pues nada es comparado cuando un niño te dice maeta, cuando alguien ya te está hablando y tú te quedas así como, ¿me hablará a mí? No, yo creo que le habla a la otra maestra. Entonces, pues eso es inigualable, o sea, te lo pueden contar, pero nada es como vivirlo. Y bueno, ya después de la intervención, pues es esta parte de análisis y reflexión. ¿Qué pasó? ¿Qué sentí? Que es cuando ya se acude a estos instrumentos de observación, a estos registros. En mi caso fue el diario y todas esas anotaciones que iba haciendo. Y es qué pasó, qué hice, qué no hice, qué pude haber hecho mejor, qué me funcionó, qué puedo retomar para próximas prácticas, qué puedo implementar, qué tomé en cuenta. Y es cuando viene todo este análisis de cómo reaccionaron los niños, qué dijeron, qué no dijeron, qué esperaba que ellos dijeran, que cómo reaccionaran y por qué tal vez no lo dijeron, en qué yo me equivoqué, qué puedo mejorar, tal vez la estrategia no fue la adecuada, la organización, el tiempo.
es cuando viene toda esta área de mejora y pues como toda práctica docente es mejorable y perfectible. Y siento que eso es como lo maravilloso de esta profesión, que nunca dejas ni de aprender ni de enseñar. Entonces, pues constantemente estamos como en actualización y descubriendo cosas nuevas que permiten brindar experiencias significativas de aprendizaje y también inclusivas y sobre todo contextualizadas. Gracias. Bueno, maestra, sin duda es algo impresionante todo lo que nos acaba de compartir. Y bueno, ya que comentaba usted lo de la parte evaluativa, me gustaría preguntarle de manera personal, ¿cuál fue el proceso que seguiste para poder evaluar tu propia intervención, para poder identificar cuáles son tus fortalezas, cuáles fueron tus áreas de oportunidad? Cuéntanos. Bueno, como les platicaba, ese es un proceso como muy de ver qué pasó, qué tenía planeado y qué pienso ahora. Para mí es como un análisis y esto pues me remito a todas estas notas y todos estos registros que hice en la práctica y como que los analizo en ocasiones, la mayoría de las veces, a través de las lecturas que hicimos en el curso. Por ejemplo, en el curso de iniciación al trabajo docente, cuando vimos todo esto de los diarios anecdóticos y la vida en las aulas y todo esto, pues trato de ver qué dicen los autores y ver yo qué hice, ¿no? Por ejemplo, en ambientes de aprendizaje, pues lo mismo. Si tal vez Vygotsky nos dice que debe ser un aprendizaje contextualizado, pues ¿por qué debe ser un aprendizaje contextualizado? ¿Y qué hice yo? ¿Y por qué lo hice así? ¿Y por qué no hice esto? Y así, ¿no? Y muchas preguntas internas de qué pasó, qué hice, qué había planeado, qué no hice, qué me funcionó. Y, y todo esto al final pues se lleva a un escrito reflexivo o al menos a una charla interna reflexiva que permite sacar conclusiones para la próxima práctica educativa. Maestra, realmente me quedo fascinada con todas sus experiencias que nos ha comentado y ya para concluir me gustaría preguntarle, para ti, ¿cómo es convertirte en docente en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana? Bueno, el convertirse en docente como tal es una profesión magnífica, lo he visto con toda mi familia, y más si es lo que te gusta y lo que te apasiona, pero pues por lo que les decía, nunca dejas de aprender, ni mucho menos de enseñar. Y ahora que el formarse en una normal y siendo la normal veracruzana, siento que es una experiencia y una oportunidad inigualable, ya que te brinda oportunidades para enriquecer tu formación y también te da un sentido de identidad y pertenencia a este mundo del magisterio dentro de esta comunidad normalista veracruzana, ya que conoces a colegas con los cuales aprendes, compartes experiencias y creces como ser humano, pero también como docente, que es lo más importante en este caso. Y bueno, la normal para mí es un lugar donde nos permite crecer y también te ofrece una educación contextualizada y significativa para la labor docente cuando ya nos toque estar en las aulas 24/7 y sea nuestra experiencia diaria. Y bueno, como lo comentan, sin duda alguna, la labor docente no es una tarea fácil. Como pudimos ver con la maestra Tania, implica saber más allá de los contenidos a enseñar, el identificar factores socioculturales y las necesidades de los alumnos. Es un trabajo realmente interesante y muy importante dentro del sector educativo. Claro que sí, y pues muchas gracias, maestra Tania, por compartirnos esta valiosa información. Muchas gracias a ustedes por invitarme y por permitirme compartir estas experiencias con la comunidad normalista. Gracias a todos por acompañarnos en este episodio y no olviden suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestras transmisiones. Nos vemos pronto.